Bienvenidas. Es un placer tener a tantas personas de países de habla hispana aquí con nosotros. Es una bendición y es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y poder escuchar respuestas bíblicas acerca de preguntas que, pues, como mujeres tenemos del día a día, algunas a veces no tan importantes, pensamos eso, pero a final de cuentas son importantes para el Señor, porque es acerca de nuestro rol, acerca de cómo ser esas mujeres que Él nos ha llamado a ser en su palabra. Y para eso tenemos aquí a nuestras hermanas. Es una bendición poder tener a estas 4 mujeres que han sido de mucha bendición para muchas de nosotras, pero no solo para nosotras, sino principalmente han sido de bendición para sus esposos, para sus hijos, para sus familias, y eso ha sido de impacto a nivel América Latina, y podemos ver cómo la Iglesia del Señor ha sido bendecida a través de ellas, a través de sus esposos y de ese rol que el Señor les ha dado como mujeres. ¿Les parece si oramos para poder empezar y rogamos al Señor por su bendición en este tiempo? Gracias, Padre, por este día que tú nos das, por esta bendición que tenemos de poder estar delante de ti, Señor, aprendiendo acerca de cómo ser esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Hoy te rogamos para que tu voluntad pueda ser hecha durante este tiempo y que podamos escuchar respuestas bíblicas acerca de preguntas que a veces tenemos o que surgen en nuestra mente, Señor. Gracias porque en tu palabra dice que todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos ha sido concedido. Entonces te damos muchas gracias porque podemos acudir a tu palabra para todo lo que necesitamos saber para esta vida. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque tenemos a estas mujeres aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que puedas darnos claridad, que puedan ellas responder bíblicamente, Señor, y que tú puedas preparar nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra y no solo saber, sino hacer tu voluntad, Señor. Que podamos glorificar tu nombre en este tiempo. Y gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntas y de poder aprender más acerca de ese rol de esa mujer que ama a su esposo, que ama a sus hijos, que cuida de su casa, Señor. Te damos la gloria y todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermanas, les voy a presentar a mis hermanas. Todas ya las conocen, me imagino. Ella es Bárbara Tolopilo, es Catherine Núñez, Gloria Michelén y Cristal Grauman. Ellas, como ya se imaginan, pues son las esposas del pastor Henry, de Miguel Núñez, de Sugel y de Josías. Han sido una bendición en este tiempo y en la vida de muchas de ustedes. Vamos a empezar con las preguntas. Hemos estado pensando en varias preguntas que la mayoría de nosotros tenemos, que a veces podemos preguntar entre unas a otras y así, pero como decíamos ahorita, recordar que la respuesta está en la palabra, ¿verdad? Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no está de acuerdo a la palabra, pues no es sabiduría humana. Entonces, por eso estamos aquí, para poder acudir a la palabra y aprender más de ella y ser edificadas como iglesia. Aprovecho para darles la bienvenida, aprovecho para mencionar un poco, recordar un poco lo que decía Bárbara, no me acuerdo si fue el año pasado, acerca de cómo es bonito tener una reunión familiar cuando nos reunimos con gente de nuestra familia que no vemos muy seguido. Ahorita es lo mismo, les damos la bienvenida. A lo mejor no nos conocemos, pero somos hermanos en Cristo y bienvenidas, están en su casa y es una bendición poder ver cómo el Señor está edificando a su iglesia. Pues, ¿qué les parece si empezamos con la primera pregunta?
La primera pregunta es, ¿qué significa sujetarse a su marido como a Cristo? No sé si quieran preguntar, ustedes pueden alzar la mano o si no, yo puedo escoger alguna. Gloria. ¿Se oye? Sí. ¿Sí se oye? Bueno, estuvimos meditando que dice la Biblia que las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. Pero eso no significa que las mujeres cristianas debemos someternos a nuestros maridos de la misma manera que nos sometemos a Jesús, porque Él no es Dios. Y eso es un peligro. Pero eso es una cosa. La otra es ¿cuál es el mandamiento bíblico? Que las mujeres nos sometamos a nuestros maridos. Y que dice Pablo a las ancianas que enseñen a las más jóvenes a someterse, a estar sujetas. Entonces, no podemos obviar eso. Nosotros tenemos que agradar a nuestros maridos, vivir para ellos, así como lo hacemos, así como nosotros queremos también agradar al Señor, porque es Dios que en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia, nos dio a nuestros maridos y nos dice, sométanse a sus maridos. Entonces, es cuestión, la sumisión al marido es un asunto de temor a Dios. Es un asunto de temor a Dios. ¿Por qué? Porque si yo temo a Dios, yo voy a obedecer su voluntad, de confianza, de fe, de obediencia. Es un amor y una sujeción incondicional que yo le voy a dar a mi marido. Yo puedo decir muchas cosas más, pero no quiero hablar yo solita. Yo estoy totalmente de acuerdo. Primordialmente, cuando uno está sometido a su esposo, realmente es no a su esposo, es a Dios que estamos sometiéndonos. Él ha dicho, nosotros tenemos que someternos, y entonces para obedecer a Él, obviamente yo necesito someterme a mi esposo, a menos que está pidiendo algo, obviamente, que es pecado. Y por eso yo creo que Gloria dijo que obviamente no es igual que a Dios. Dios nunca nos va a pedir hacer algo pecaminoso, obviamente. Y realmente lo que estamos haciendo es estamos amando a aquel que nos amó primero. Y a través de eso es la sumisión. No sé si alguien más tenga. ¿Cristal? Bárbara, yo estaba Bárbara. subiendo. Sí. Adelante. ¿Quieres o? Okay. Una área quizás un poco práctica que yo tenía que aprender con mi marido, lo encontré en los Salmos. Cuando estamos leyendo los Salmos, podemos ver que el salmista siempre está preguntando a Dios muchas preguntas. Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Te ruego, Señor. Y no fue que Josías me dijo, nada más me puedes hacer preguntas. Pero fue una manera muy práctica, especialmente cuando quizás no estoy de acuerdo con su decisión. Puedo preguntarle en una manera que todavía doy la actitud y puede ver mi corazón que estoy sometiéndome a su liderazgo, pero al mismo tiempo puedo preguntarle, mi amor, quizás me puedes ayudar a entender por qué estamos haciendo tal cosa. Porque nuestros maridos son humanos, son pecadores. Gracias a Dios son salvos, son rescatados, están en la palabra de Dios, quieren crecer en el Señor, pero no saben todo, no son Dios. Entonces, nosotras tenemos la gran gozo de someternos a ellos y preguntarles en todo amor, en todo gozo, mi amor, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes ayudar a entender por qué vamos a hacer tal cosa? Y lo podía ver muy claramente en los Salmos. Podemos ver que el salmista está preguntando muchas cosas. No sé si eso ayuda en una manera práctica.
Eso es un muy buen punto. O sea, el preguntar, hablar, podemos hablar, conversar, pero la decisión final es de nuestros esposos. Entonces, ahí viene esa sujeción, ese respeto en mi cara, en mis respuestas, que no van a ser, ok, tú haces lo que te da la gana. No, porque eso no es respetar a nuestros maridos. Y hay muchas formas de demostrar, como tú decías, esa sujeción. Pero ¿qué pasa si mi esposo tal vez no es un hombre, aunque es cristiano, no es sabio, es una persona que no tiene discernimiento espiritual? ¿Qué pasa? Entonces quiere decir que yo no me voy a someter a él. Sí, aún así debo someterme a él, porque te estás sometiendo al Señor. No es a tu marido, es al Señor. Aunque tu marido no te inspire respeto, porque tal vez es considerado, porque tal vez no es sabio, Cristo te ordena. Cristo siempre es digno de respeto y Él te ordena que te sometas a tu marido. El móvil de la sumisión de la esposa cristiana no es la respetabilidad de su marido, sino la respetabilidad de Cristo. Si lo respetas a Él, respetarás también a tu marido, porque eso es lo que Él te pide. Yo quería aquí decir algo con respecto a la sujeción. A veces las mujeres tenemos tanta iniciativa y queremos controlar todo, que ahí se nos va de la mano. Y nosotros vimos hace años una película de un señor muy famoso que es Howard Hughes. Este señor era muy, muy rico y muy inteligente, entonces era muy orgulloso, muy lleno de sí mismo. Y a veces él tenía una relación con una señora y la señora le dijo que ella no podía seguir con él. Y él le dijo, ¿por qué? Y dice, porque hay demasiado Howard Hughes en Howard Hughes. Y yo le comentaba eso una vez, lo hemos comentado mi esposo y yo, y se lo comenté a una amiga, que a veces estamos tan llenas de nosotras mismas y tan convencidas que nosotros tenemos la razón y que nosotros somos como el cerebro de la relación. Y ahí fallamos en sujetarnos a nuestros maridos. Cuando Él dice por ahí, es por ahí. Ya, amén. Eso fue lo que el Señor quiso. Entonces, no estamos llamándonos a negarnos a nosotras mismas en el sentido de que Dios nos hizo mujeres diferentes a cada una. Cada una de nosotras somos diferentes. Pero pero a veces luchamos unas más que otras con ser voluntariosas y que las cosas se hagan como nosotros queremos. Entonces, si no somos mansas y apacibles, nos será muy difícil sujetarnos a nuestros esposos. Y el Señor nos manda en Pedro que seamos mansas y apacibles, porque es de preciosa estima delante de Dios. O sea, ya no hay que decir más nada. El Señor, eso es lo que quiere, que seamos mansas y apacibles. Recuerdo una vez cuando estaba chiquita, estuvimos en la casa de unos amigos y mis papás son creyentes, gracias a Dios, y la esposa de la otra casa dijo, bueno, esto es mi cocina, entonces mi marido no tiene derecho a entrar a este área de la casa porque es mi cocina. Y mi mamá me vio así y me dijo, vamos a hablar después. Y yo pensé, ¿qué hice? Nada más estaba calladita. Y fue la primera cosa. Recuerdo entrando el coche, mi papá estaban ahí y mi mamá me dice, mi amor, esa casa fue linda, ellos aman al Señor, pero quiero que tú entiendes de una edad muy chiquita que la cocina no es tuya. La cocina es parte de la casa, es abajo del liderazgo de tu marido. Entonces tu marido te va a ayudar, te va a pedir tu ayuda en la cocina, porque probablemente tú vas a saber cómo cocinar y él no. Pero esa área no es tuyo, es de la familia, es abajo del liderazgo de tu esposo. Y es importante que en la manera que tú hablas, también estás hablando de una manera sometido
a tu marido. Entonces la cocina, sí, estoy cocinando, sí estoy allí todo el tiempo, sí yo voy a la tienda, yo hago honestamente 90% de lo que está pasando en la cocina, pero es porque estoy sometiéndome a mi esposo en el papel que el Señor me ha dado. Qué bueno, qué buen ¿Puedo, punto. Claro, sí, puedo añadir otra cosa? Es que, y eso es más médico, vamos a decir, pero es bíblico. Obviamente, el Señor nos creó como somos. Y los hombres y las mujeres son muy diferentes. La mujer necesita sentir amada. El hombre necesita sentir respetado. Ellos preferían sentir respetado que amado. Y cuando yo no me sometí, a veces yo, no sé si le ha pasado, yo digo algo a Miguel y su respuesta, y yo digo, ¿qué yo dije? Como, pero la forma, y es algo, es instantáneo, no es que ellos están pensando. Si ellos no se sienten respetados, es por debajo del radar. Ellos no quieren ser, vamos a decir, agresivos, pero ellos como es algo raro, ellos no aguantan eso, pues. Importante entender eso. Para el hombre es muy importante que se sienta respetado. Así es. muy bien, hermanas. Bárbara, ¿tienes algo que decir? Adelante. ¿Sí? Bueno, la respuesta breve es, no es posible sin ser creyente y en el poder del Espíritu Santo. Henry y yo tenemos casi 49 años de casados y por la misericordia y gracia de Dios seguimos juntos, casados y queremos servir al Señor en la manera que Él quiere. Y lo que quiero compartir en particular de este punto es en la perspectiva del diario vivir es cuando se hace difícil. Es una cosa estar aquí aprendiendo mucho y sentimos muy privilegiadas bajo la enseñanza de sana doctrina, de exaltar al Señor y conocer a Él más como Él es. Pero problema siguiente es el lunes, qué pasa en la casa y cómo trato a mi familia y si mis sentimientos están más fuertes que lo que sé que debo cumplir es el problema. Entonces, quiero explicar un poco del pasado. Siempre como creyente pensaba que tengo derechos de tener un matrimonio muy, muy feliz, muy romántico, sentir muy amada, apreciada, con mucha comunicación, como date night de una salida. Y en realidad bueno, Henry también en los años muy joven, él estudiaba como seminarista también. Y yo trabajando en un restaurante, Denny's, así, haciendo la lucha diaria de sobrevivir. Y entonces perspectiva, aún entre creyentes, puede perder el enfoque de quiénes somos antes del Señor. Entonces, quiero compartir una ilustración sencillo de mostrar esa idea de humildad y pertenece a recién fui al negocio de Home Depot, que es un lugar muy grande, pero tenía una necesidad del jardín y entonces buscaba una persona con un delantal. ¿Y por qué buscaba a esa persona? Porque él representaba la compañía y debe servirme como yo esperaba y necesitaba ayuda. Entonces, ese delantal para mí representa algunas cosas que yo quiero tomar para
me toca a mi corazón como sujetarme y servir a mi esposo. Entonces, la idea es, mirando el versículo en Juan 13, que quiero que se note ese versículo, porque es la muestra del Señor en servir a los discípulos, a lavar los pies, el Señor lavando los pies de los discípulos antes de ser crucificado. Pero Él nos mandó en Juan 13, 14 y 15, diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, quiero mostrar mi delantal recién. Así. Y aún hice uno para que hace juego a mi esposo, pero es todo negro, falta un adorno de esto. Pero somos equipo, sirviendo al Señor como familia, y no somos perfectos, y tenemos que tener comunicación, claro, de entender uno al otro y las necesidades, pero eso es, el Señor nos ha dado el ejemplo de servir y ser ayuda idónea. Ayuda, bueno, el Señor. Y también la palabra ayuda, el Señor es, Dios es nuestra ayuda, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Entonces hay valor y integridad en esa idea de servir. Y como hemos escuchado aún ya esta mañana de las sermones y leer los pasajes, como el Señor se humilló para nosotros. Entonces, cuando hay la perspectiva correcta, basada en la palabra, ya en el poder del Espíritu Santo, seguimos el ejemplo de Jesucristo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Para eso vamos a leer 1 de Timoteo 2:9, que dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Cómo entendemos 1 de Timoteo 2:9? Y la pregunta es, ¿deshonra a Cristo usar joyería? No sé si quieran contestar. Como Gloria. Bueno, realmente este es un texto que se ha malinterpretado en el sentido de que lo que el Pablo quiere decir es que la mujer se adorne, pero que se adorne con prudencia. Y en un comentario de John MacArthur decía que la mujer cristiana no debe caracterizarse por las modas terrenales pasajeras, o sea, no debe estar dominada. Sí, es como que el Señor sabe que Él nos hizo, que a nosotros nos gusta adornarnos. De hecho, mi esposo dice que si él viviera en una casa, hubiera 2 sillas, una mesa y una cama y ya. Pero llega la mujer y pone la cortina, pone el cuadro, las florecitas. Dios nos hizo así. Pero el asunto es, ¿por qué dejarse dominar por eso? Porque estamos más preocupadas por las cosas del mundo o por las cosas del Señor. Las cristianas, dice el pastor John MacArthur, las esposas cristianas deben ser devotas, no a la belleza temporal, sino a los adornos encantadores de la piedad. Afable viene de una palabra que se refiere a una actitud humilde y dócil, expresada en sumisión, apaciente, apacible, significa tranquilo o calmado. Tal carácter es el espíritu de una esposa creyente y constituye la verdadera belleza interior, que es de grande estima delante de Dios.
Y yo no sé ustedes, pero a veces yo misma me he preguntado, realmente yo tengo tanto afán por mi alma, como tengo por mi vestido, mi maquillaje, el pelo, cuál es la perla que me voy a poner hoy y el adorno. O sea, realmente estoy tan preocupada por lo externo como por lo interno, o cuál es lo que domina más. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo creo que cuando uno lee ese pasaje también tiene que entender la cultura en que estaba escrito también, porque en ese tiempo, cuando eso fue escrito, las mujeres que tenían las perlas y todas esas cosas, eso fue algo que era muy caro, era algo que ellos quieren lucirse, eso como se dice, ellos estaban tratando de ser el centro de atracción, el centro de atención. Y eso no debe ser la mujer cristiana. Obviamente cuando yo me voy a la iglesia no es para adorar a mí, es para adorar a Dios. Pues no es pecado poner esta cosa, pero la pregunta es ¿qué es mi motivación? Todo el mundo quiere lucir bien, obviamente, no hay nada mal en lucir bien, pero si mi motivación es porque yo quiero lucir mejor que ella, o eso ya es pecado. Y yo lo puedo decir una cosa que me pasó hace muchos años, yo era jovencita en la fe y fui a comprar un vestido y cuando lo saqué, yo dije, wow, qué lindo, yo lo voy a probar. Y la primera cosa que vino a mi mente fue, había una señora en la iglesia que tenía muchos celos conmigo y que vino a mi mente fue, si yo compro eso, ella va a sentir muy... Y yo lo puse y salí de la tienda y dije, no es una razón de comprar un vestido. Y pedí perdón y salí y no lo compré. Porque uno no quiere relucir, uno quiere que Dios luce grande. Así es. Creo también que eso, como estaba diciendo Catherine, cultura, cuando estamos leyendo la palabra de Dios como creyentes, queremos obedecer la palabra de Dios. Entonces, voy a obedecer la palabra de Dios, pero si hay algo en el contexto, si hay algo en el texto que me implica que fue directamente a esa cultura del primer siglo, entonces debo pensar en eso, como para pensarlo un poco diferente. En esa cultura, como estaba diciendo Catherine, la manera de vestir fue distinta. Si yo entro a este servicio como los ancestros de cristal, quizás fueron aztecas, si yo me entro con aztecas de plumas, ahorita, este día, eso no va a ser modesta, porque va a traer mucho más atracción hacia lo que estoy vistiendo y no a mi santidad. Entonces es la pregunta que debemos preguntar. ¿Qué estoy dando más preocupación? Como estaba diciendo, ¿mi santidad o mi vestido? Entonces, tenemos que tenemos que preguntar eso de nosotros. Pero también otra preguntita que debemos pensar es, ¿qué prefiere mi marido? Si mi marido me está pidiendo que peco, no peco contra el Señor. Si quiere que use una falda muy, muy corta, le voy a decir, perdón, mi amor, eso no da gloria al Señor. Te amo mucho, pero puedo usar tal cosa. Pero si es cuestión de conciencia para mi esposo, como someterme a mi esposo, voy a hacer lo que él prefiere, si no es pecado. Entonces, si Josías entra a la casa un día y me dice, mi amor, estuve leyendo primero de Timoteo y pienso que ahora tienes que usar una burka. Amigas, llego en una burka. No porque mi conciencia está diciendo eso, pero es porque la conciencia de mi esposo ha sido muy sensible y quiere que lo haga. Y no es pecado. Entonces lo voy a hacer, lo voy a poner, ya no tengo que pensar en maquillaje o joyería o lo que sea, porque me he visto en una burka, porque fue su preferencia, fue su conciencia y como mujeres, maridos, con nuestros esposos tenemos que someternos a su preferencia también en cuestiones de modestia.
Entonces, si él prefiera que no uses pantalones, pues ni modo, no puedes usarlo, porque es someternos a nuestros esposos. No sé. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. Esta pregunta, bueno, como sabemos, cada una de nosotras estamos en diferentes etapas aquí en todo el Worship Center, y me gustaría que en diferentes etapas, y aparte unas tenemos hijos, otras no tenemos hijos, y a veces nos enfocamos en esta pregunta es para las que tienen hijos, pero no, o sea, realmente es cómo enseñar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, a nuestra familia cercana a amar a Cristo. Entonces, no sé si, Bárbara, a lo mejor tú ya no tienes hijos en casa, pero nos puedes ayudar contestando cómo puedes ayudar a tus nietos a amar a Cristo, o tu experiencia con tus hijos. Bueno, estoy muy agradecida al Señor por los hijos que nos ha dado. Tenemos 2 hijos crecidos, casados, y 5 nietos que acaban de mudar a Florida. Duele mi corazón. Pero lo que quiero mencionar es una ilustración de hace mucho leí o algo así, que en los tiempos pasados, que no podemos imaginar, las mamás de los bebés infantes tenían que dar de comer sus niños, claro, pero ellas tenían que morder y masticar la comida primero para dar la comida a los niños pequeños. Entonces, esto representa algo para nosotros un poco desagradable, digamos, pero no tenían baby food grinders ni latas de baby food, de comida para bebé, ni ahora como en el correr hay los botes que nada más y da de chupar y ya están ya comidos. Pero piensen en esto, que la intimidad, no, the intimacy, de compartir, intimacy would be, qué cercanía es lo que la mamá está dando de sus niños. La palabra de Dios, bueno, como comida no entendemos si damos las zanahorias o las papas, la carne, no entendemos realmente cómo el cuerpo crece, pero así es la palabra de Dios. No entendemos, es la palabra viva y eficaz, pero nosotros tenemos que aprender del Señor, y estas lecciones que estamos viviendo, leyendo la palabra viva y eficaz, es lo que cambia nuestras almas. Y en esta cosa podemos mostrar a nuestros hijos el Señor grande. Y una cosa que creo que es muy esencial, y lo que estamos enfocando en esta conferencia es, inigualable. Jesús, sí, qué grande es nuestro Dios. A veces estamos llevados por la cultura, aún cristianos, enfocar mucho en los deporte y buena educación, y tan ocupados que dejamos al lado las prioridades de enfocar en el Señor y cómo la palabra de Dios debe estar primordial en la familia. Y aún si tenemos que dejar algunas actividades que son buenas, si estamos tan ocupados en la escuela o lo que sea, debemos enfocar en la prioridad de
quién es el Señor primero. El mundo no está acerca de la buena educación de los niños. El mundo, la prioridad es enseñar quién es Dios y cómo debemos amar a Él. Y ustedes conocen muy bien el versículo Deuteronomy 6. La famosa pasaje Shem. Anyway, en todo lo que hacemos, sentados, levantados en el camino, hablamos del Señor, pero tenemos el privilegio de la palabra enfrente de nosotros, y ese privilegio podemos compartir con nuestros hijos. Muchas gracias.